El título para el mensaje de hoy es Viaje al centro de la tierra. Hay un libro que lleva este nombre, hermanos, y fue escrito por un hombre llamado Julio Verne, allá por los 1800 más o menos, cuando no había internet ni ninguna de esas cosas. Había libros de verdad. Muy bien. Bueno, este libro cuenta la historia de un profesor, su sobrino también, quienes tras descifrar un criptograma deciden viajar a Islandia para, con la ayuda de un guía, descender por un cráter, por el cráter de un volcán, obvio, al mismísimo centro de la Tierra, para descubrir que debajo de nuestros pies hay un mundo completamente diferente al que percibimos. Podemos ver cosas, donde podemos ver paisajes, plantas, animales, huesos, mastodontes, seres marinos enormes, es decir, tesoros maravillosos. Claro, también sus peligros, pero quiero centrarme en lo bueno. ¿Okay? Tesoros maravillosos. Como les decía hace rato, hermanos, en 1864 que este libro se publica, no había internet como ahora, que podemos consultar y ver y leer libros ahí o checar fuentes. La única forma de que esta historia pudiera atraer a las personas era que cuando estaban leyendo este libro, dejaran volar la imaginación, se adentraran verdaderamente en la lectura y sobre todo experimentar la realidad de la tierra descubierta por estos hombres en el centro de nuestro planeta, solamente a través de las páginas del libro. Pero ¿sabe algo? Muchas personas llevaron estas historias, los libros de Julio Verne, a otro nivel, porque lo pusieron más allá de la ficción. Ellos piensan, las personas llamadas vernianos, piensan que lo que Julio Verne escribió no es fantasía, sino que son las vivencias de este hombre a través de los viajes que él realizó, de los viajes fantásticos que él realizó. O sea que ellos piensan que es verdadero el viaje al centro de la tierra realizado por estos hombres. Mira, hermano, yo no sé si Verne pudo viajar al centro de la tierra y encontrar todos estos maravillosos tesoros, o si, como para mi gusto, es una analogía de la búsqueda interminable del hombre, de algo que esté más allá de lo que puede ver y percibir a su alrededor. Yo no sé cuál es la cuestión, ni me interesa discutirlo aquí con ustedes, pero lo que sí sé, hermanos, es que usted y yo tenemos un libro maravilloso que se llama Biblia, que son las sagradas escrituras. Y podemos encontrar maravillosos tesoros cuando emprendemos un viaje al mismísimo centro de la palabra de Dios, para encontrar ahí a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él nos ofrece. ¿Y sabe algo, hermanos? Cuando dejemos de ver la Escritura como solo historias fantásticas y nos demos cuenta de que es la revelación de Dios para nosotros los hombres, entonces el primer tesoro que vamos a encontrar es la salvación de nuestras almas. Y también, y después, o junto con eso, el propósito de Dios para nuestra vida. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a decidir, usted y yo, después de considerar la Escritura, adentrarnos en ella, ir al mismísimo centro de la Escritura, como estos hombres en esta fantasía fueron al mismísimo centro de la tierra. El texto que queremos estudiar en esta mañana es 2 Timoteo 3, 14 al 17, que dice: tú sin embargo, y ese tú sin embargo nos lleva sin ninguna escala a considerar el contexto anterior.
el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo acerca de los hombres malos, de los hombres que enseñan falsedades, de los hombres que están propagando enseñanzas equivocadas entre los creyentes y entre los no creyentes también. Y en el versículo 13 le dice, ellos, los malos, los perversos, los pervertidos, los que no toman en consideración la palabra de Dios como la verdad absoluta, dice, ellos van a ir de mal en peor, engañando, pero no solamente eso, hermano, sino que dice, siendo engañados. Porque cuando no perseguimos la verdad, cuando no vamos en pos de la verdad, no solamente engañamos a las personas, sino también nos engañamos a nosotros mismos. Y luego en el versículo 14 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Padre, pedimos en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos lleve a toda verdad, para que alumbre nuestros ojos, Señor, y podamos recibir la enseñanza de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo hable al corazón de mis hermanos, al corazón de cada uno de nosotros, y que nos ayude a tomar decisiones que te honren en esta mañana y por el resto de nuestra vida. Gracias por la bendición de los hermanos que nos visitan aquí. Y también gracias por la bendición de aquellos que están siguiéndonos a través de este medio, Señor. Que verdaderamente, Señor, podamos comprometernos a dejar la superficie e ir al centro de tu palabra, Señor, para encontrar esos maravillosos tesoros que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya leímos el texto y podemos decir que en esta mañana un propósito que queramos alcanzar es que por ser un libro inspirado por Dios, debemos emprender un viaje al centro de la Biblia, donde encontraremos el más grande tesoro que es Cristo. Sus enseñanzas crearán convicciones en nuestra vida, hermanos, y sus instrucciones nos permitirán estar equipados para la vida y para el ministerio. Entonces usted y yo tenemos que tomar la decisión de emprender un viaje al mismísimo centro de la Escritura, donde encontraremos el más grande tesoro que es Cristo. Las enseñanzas de la palabra crearán convicciones en nuestra vida y sus instrucciones nos permitirán estar equipados para la vida y el ministerio. Así que permítame compartir con ustedes algunos pensamientos en esta mañana. El primero de ellos es que la instrucción en la Biblia, hermanos, cuando vamos al centro de la Escritura, cuando dejamos la superficie, genera convicciones en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En primer lugar, el apóstol Pablo menciona las cosas aprendidas. Él dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido. Timoteo ha recibido una instrucción, hermanos, que le ha permitido aprender, por ejemplo, quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus atributos. Ha aprendido acerca de la soberanía de Dios, ha aprendido lo que Dios ha hecho con su pueblo, ha aprendido lo que Dios hace con quienes se acercan a Él, con un corazón humilde. Y también creo yo entender que Timoteo ha aprendido la forma de adorar a Dios, porque cuando el apóstol Pablo encuentra a Timoteo
en su viaje misionero, dice que la iglesia daba testimonio, buen testimonio de este muchacho. Y que a pesar de que su padre era griego y su madre judía, él ha recibido una instrucción espiritual que le ha permitido desarrollar en la vida cristiana también. Todo esto que él ha aprendido, que ahorita vamos a ver de dónde lo aprendió, vamos a ir paso a paso. Hermanos, ha formado su carácter. Así que lo que usted y yo sabemos ha de formar convicciones y ha de afectar nuestro carácter, nuestra forma de vida. Pero la pregunta es, ¿qué hemos aprendido? Usted y yo conocemos a Dios. ¿Sabe? En una ocasión, una situación con algunos hermanos y alguien me decía, bueno, es que lo que les hace falta es conocer a Dios. Y en ese momento así rápido yo contesté, no, pero son hermanos, son creyentes. No estoy hablando que necesitan ser salvos. Estoy hablando que necesitan conocer a Dios. Necesitan saber quién es Él, el carácter de Dios, sus atributos, reconocer su soberanía, lo que ha hecho con ellos, la forma de acercarnos a Él y la forma de adorarle. Eso es lo que necesitan saber, es lo que necesitamos saber, hermanos. Y no podremos hacerlo si vamos a la Biblia solo por encimita. Necesitamos ir al centro de la Escritura. Dice Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, ¿conocemos de verdad a Dios? ¿Sabemos quién es Él y lo que ha hecho con, en y por nosotros? Tendremos que ir a la Escritura. Pero dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú persiste en las cosas que has aprendido. Y aquí, hermanos, cabe mencionar otra cosa. A veces nos afanamos mucho por querer conocer de la Escritura. Y yo siempre lo he dicho, si usted pone enfrente de un grupo de cristianos, ¿de qué quieres aprender? ¿Quieres aprender del Evangelio o quieres aprender de profecía? 11 de cada 10, son matemáticas, 11 de cada 10 dicen yo quiero aprender de profecía, aunque no conozcan por completo las bendiciones que trae consigo el Evangelio a nuestra vida. Nos preocupamos mucho, hermano, por entender aquellas cosas difíciles de la Escritura y a veces eso hace que abandonemos nuestra lectura, eso a veces hace que abandonemos nuestro estudio bíblico porque decimos, no la entiendo. No se preocupe por entender aquellas cosas difíciles, preocúpese por persistir en las cosas que sí sabe y que son prácticas y que ha aprendido. Pero luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, persiste en las cosas de las cuales te convenciste. Y aquí hay una palabra muy interesante, hermano, convicciones. No solamente creencias, no, convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción, hermanos, es, vaya la expresión, es estar convencido de algo a lo cual estamos firmemente adheridos. Nada nos mueve ahí. Una convicción es aquello de lo cual se poseen razones suficientes que nos permiten estar firmes y motivados hacia un pensamiento, hacia una enseñanza y hacia una forma de vida. Es una convicción. Y si hablamos de la Escritura, hermanos, la Escritura, lo que sabemos de la Escritura debe ser una convicción en nuestra vida. Debemos estar convencidos de lo que la Biblia nos dice. Pero nunca vamos a poder estar convencidos si solamente la leemos por encima. Si solamente la citamos cuando estamos en problemas.
si solamente es un accesorio para venir a la iglesia o un adorno en nuestra casa. Debe desarrollar convicciones, dice el apóstol Pablo. Todo lo que tú has recibido, Timoteo, ha creado convicciones en tu vida. Efesios 3:17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Convicciones, hermanos, firmemente arraigados, cimentados para conocer a Dios. Pero eso lo lograremos solamente cuando vayamos al centro de la Escritura, cuando profundicemos en la Escritura. Pero luego dice el apóstol Pablo que también debe de persistir, porque hubo personas que le enseñaron. Dice, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y yo quise usar esta versión porque es diferente a la que usted y yo tenemos normalmente. Incluso esta versión es igual que la que usted tiene ahí con usted. Pero a mí me gustó usar esta traducción, que es la Biblia de las Américas, porque pone en plural. Dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. Porque a lo largo de nuestra vida, hermanos, ha habido maestros, ha habido mentores que se han preocupado por nuestra enseñanza. Y tal vez alguno de ustedes pueda estar en ese punto de también ser un maestro o un mentor para alguien. Y Pablo dice, yo sé que tú has aprendido, y no se atribuye el mérito exclusivo del aprendizaje y del desarrollo de Timoteo. No, él reconoce que esa fe verdadera, esa convicción que él demuestra hacia los demás, ha sido por la obra, el trabajo de personas en su vida. Y a quienes reconoce Pablo de inmediato es a la madre de Timoteo, a la abuela de Timoteo. Pero sin duda habría algunas otras personas que no se mencionan y que tuvieron que ver con esa formación. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nada más porque nació en esa familia. No, hermanos, porque recibió instrucción, porque le enseñaron el camino. Y luego dice 2 Timoteo 1:13, más adelantito ahí en ese mismo capítulo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo reconoce que en la vida de Timoteo ha habido diferentes influencias formativas. Su abuela, su madre, él mismo y tal vez algunos otros hermanos. Creo, hermanos, que nosotros también hay gente que se ha preocupado por nuestra instrucción. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos preocupamos por ir más allá. Tenemos que comprometernos a tomar la Escritura y a viajar hacia el mismísimo centro de ella para encontrar todos estos tesoros que Dios ofrece a nosotros. También reconoce el apóstol Pablo que la instrucción de Timoteo fue en una edad temprana, cuando él era muy joven, tal vez un niño, un infante, alguien que empieza a aprender. Tal vez usted y yo no hemos tenido esa oportunidad. Tal vez usted y yo llegamos al Señor en una edad ya en la adolescencia o en una edad adulta. Pero Pablo reconoce que en la infancia, en la edad más importante, Timoteo recibió instrucciones que dicen los que saben al respecto, nunca se olvidan. Lo que uno le enseña a un niño nunca se olvidan, dejan una impresión duradera en la mente de los muchachos, de los niños. Y la palabra de Dios, hermanos, tiene ese poder. Mire, usted y yo
¿Cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar? Una y otra vez. Y los maestros de nuestros tiempos eran duros para enseñarnos. Etcétera. Tienes que aprender. ¿Qué decían? La letra con sangre entra, decían los maestros de antes. Hoy dicen eso los maestros y salen en las noticias en la tarde. Pero así, hermanos, si nos ha quedado clavado, nos ha quedado impreso. Se ríen de mí porque siempre estoy hablando de ortografía. Pero es que, hermanos, hicieron que eso quedara impreso en mi corazón. Me hicieron batallar mucho con eso. De hecho, la vez pasada estábamos platicando ahí en casa acerca de eso. ¿Ves? ¿Cuándo es con S? ¿Cuándo es con Z? ¿Ves de ver? Es con S. ¿Ves de tiempo? Es con Z alguna vez. No más, ahí se va. A fuerza me hicieron aprender eso. Escuchaba a alguien decir esto y tiene mucha razón. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo llevan acento? ¿Cuándo no? Dice, discutí con un mesero. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque cuando donde como sirven mal, yo no lo puedo tolerar. Las primeras llevan acento, las segundas no. Porque las primeras son preguntas, las segundas son parte de una oración. Hermanos, nos hicieron aprender todo eso. Pablo reconoce en Timoteo que la instrucción que recibió desde edad temprana le ayudó a que la palabra de Dios quedara marcada en su vida. Y como les decía, tal vez nosotros no hemos tenido esa oportunidad, pero hermanos, desde que nos encontramos con el Señor, debiéramos ser capaces de ir a la Escritura, de recibir instrucción, de dejar que nuestros maestros y nuestros mentores nos enseñen de la palabra de Dios y nosotros mismos ir como estos hermanos y comprobar por nosotros mismos en la Escritura que todo lo que nos dicen es verdad. Y que quede marcado en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero eso no lo podemos hacer, hermanos, solamente por encimita tenemos que ir al centro de la Escritura. Porque Pablo también reconoce que Timoteo recibió una instrucción de una guía infalible, la palabra de Dios. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Esa parte, esas sagradas Escrituras de este versículo, hermanos, incluye o se refiere más bien al Antiguo Testamento, ¿ok? A la instrucción que Timoteo recibió del Antiguo Testamento, porque obviamente cuando Pablo le escribe esto no tenían el Nuevo Testamento. Y se refiere a esa instrucción que recibió desde niños. Incluso en el original la palabra escritura del versículo 15 y la palabra escritura del versículo 16 son completamente diferentes. La palabra escritura del versículo 15 cuando dice que has aprendido las sagradas escrituras es grama. Es la esencia. Porque acuérdense, hermanos, cuando Pablo está escribiendo y los judíos no tenían una copia de la ley en su casa. La aprendían de manera oral. Los padres tenían el deber de enseñar a sus hijos, de transmitir las enseñanzas de la Escritura a sus hijos de manera oral. Y dice el apóstol Pablo, tú has recibido esa instrucción, tal como Dios la demanda allá en Deuteronomio 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la instrucción que recibió Timoteo. ¿Y de dónde? De la mismísima palabra de Dios, porque es la guía infalible. Así es que el apóstol Pablo dice, tú persiste en lo que has aprendido, persiste en aquello que estás convencido.
Ve a la Escritura porque desde la niñez las has sabido. Por el trabajo que realizó tu mamá, tu abuelita, algunos otros maestros y mentores, incluidos yo, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nunca es tarde para comenzar. Debemos ir a la Escritura, debemos aprender de ella, debemos generar convicciones en nuestra vida, pero para eso debemos ir al centro mismo de la Escritura. Muy bien. Entonces dice el apóstol Pablo, en primer lugar, las Escrituras generan convicciones en nuestra vida. Se queda grabada, se queda marcada en nuestra vida. Pero el conocimiento de la Escritura, hermanos, nos conduce a Cristo. Si la Escritura no lo está llevando a Cristo, entonces no está considerando la palabra de Dios de manera exacta. La palabra de Dios nos conduce a Cristo. Entre más conocemos la Biblia, más nos acercamos al Señor, más le conocemos. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y nuevamente está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque como dice el escritor a Hebreos, todo eso que el Antiguo Testamento escribe, dice, primero es para nuestra enseñanza, pero también es una sombra, es una imagen de lo que había de venir y de ser cumplido por Cristo. Entonces, el conocimiento de la Escritura debe conducirnos al Señor. Es bueno, hermanos, aprender los versículos de memoria, es bueno. Es bueno conocer las doctrinas bíblicas, es bueno. Es bueno buscar ahí algunos detalles que son interesantes en la Escritura para obtener información, o para algunos hermanos que les gusta discutir, o no discutir de pelear, sino simplemente intercambiar esas enseñanzas y percepciones de la enseñanza. Está bien, pero no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia no es obtener conocimiento. El objetivo del estudio bíblico no es saber cada vez más, solamente por saber, porque dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece. Y no estoy diciendo que no vayamos a estudiar la Biblia. Lo que quiero decir, hermanos, es que debemos tener cuidado de que cuando vamos a la Escritura, profundizamos a la Escritura, estas deben revelarnos a Cristo, deben conducirnos a Cristo. Y cuando enseñamos la Escritura debemos mostrarle a las personas a Cristo y debemos guiar a las personas a Cristo. ¿Saben esto? Lo aprendí hace unos días de un maestro, obvio. Dice, cuando tú estés predicando, debes de ser tan eficaz que a la vez seas tan intrascendente como para que las personas vean a Cristo y no a ti. El conocimiento de la Biblia, hermanos, debe hacernos sabios, pero para conocer a Cristo, primero como nuestro Salvador, luego como nuestro Señor. El que viene a la Biblia y no tiene fe, entonces no tiene una verdadera sabiduría. Ya lo decía nuestro hermano Hugo en la clase. Podemos tener conocimiento, pero no sabiduría. Es decir, puedo saber muchas cosas, pero no las aplico en mi vida. Soy necio. Los judíos, hermanos, tenían la misma escritura que Timoteo y aún así permanecieron ignorantes porque rechazaron a Cristo. E iban, y según ellos, al centro mismo de la Escritura y eran celosos con la interpretación de la misma, con la enseñanza de la misma y con el copiar la Escritura. Eran muy celosos con la letra. Pero dice Juan 5, 38 al 40, cuando el Señor está discutiendo con los religiosos de su época y dudan del testimonio de Cristo, de la veracidad, de quién es Él. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y entre paréntesis están en lo correcto. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, un estudio a conciencia de la Biblia debe conducirnos y debe conducir a las personas a Cristo. Porque solo Él nos puede salvar. Podemos conocer mucho de Biblia, podemos aprendernos versículos de memoria, pero si no nos ha llevado a Cristo para salvación, estamos perdidos. Un tercer pensamiento, hermanos, es que Pablo le dice a Timoteo, ya vamos para el versículo 16 de 2 Timoteo 3. Ya le dijo, tú has recibido instrucción desde la niñez, tú has desarrollado convicciones, quedó marcada la palabra de Dios y esa palabra de Dios te ha mostrado el camino hacia Cristo, pero ahora le va a hablar acerca de la preparación, le va a hablar acerca del resultado de acercarnos a la palabra de Dios. Pero primero le da un argumento y le dice, la Biblia es una colección de escritos divinamente inspirados. La palabra de Dios, la Escritura, es inspirada por Dios. Es un libro ciertamente que, como yo siempre les digo, no tenga miedo de eso, hermano. No es un argumento sólido. Cuando la gente dice, yo no creo la Biblia porque la escribieron hombres, pues sí, la escribieron hombres. Pero hombres santos. Hombres inspirados por Dios. Dice el apóstol Pablo, toda la Escritura, la palabra ahí es grafé, toda la Escritura, la revelación escrita, lo que ha dejado Dios por escrito, lo que Dios ha guiado y prevenido, guardado de todo error o prejuicio de parte de los hombres, todo eso, dice, es inspirado por Dios y útil. Así es toda la Escritura, hermanos. Es inspirada por Dios primeramente y es provechosa. La Escritura aquí en este versículo ya no solamente se refiere al Antiguo Testamento, sino se refiere a todos aquellos escritos, ¿sí?, que venían de pluma, mano y pluma o pluma y papel, de los apóstoles y de aquellos que Dios estaba usando para escribir su palabra. Y Pablo dice, todo lo que está escrito con una autoridad de parte de Dios, con el cuidado de parte de Dios, con la inspiración de Dios, dice, es útil. No solamente habla de esa exhalación, porque inspirar significa soplar, literalmente. No, también significa ese cuidado que Dios ha tenido para guiar a los hombres a escribir su revelación. La Biblia es verdadera, hermanos, porque está inspirada por Dios. Hombres la escribieron, pero su autor es Dios. Viene de la mente de Dios, del corazón de Dios, y es la revelación de Él para todos nosotros. No hay hombre alguno que pueda ser capaz de escribir esto sin la dirección de Dios. Entonces Dios ha inspirado a estos hombres, dice el apóstol Pedro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, apartados, consagrados hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, usted y yo debemos decidirnos viajar hacia el centro de la Escritura, porque es la mismísima palabra de Dios dada a los hombres. Y esa palabra inspirada por Dios, hermanos, tiene una utilidad.
por ser la única verdad. Hermanos, la Biblia moldea nuestra vida. Dice, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Para eso es útil la palabra de Dios, para enseñar. Esa palabra que se traduce enseñar es la misma palabra que se usa para la palabra didáctica. Usted y yo sabemos que es didáctico, ¿no? Aquello que se utiliza como recurso para enseñar algo. Y entonces cuando dice enseñar es en un doble sentido de la forma. La palabra de Dios es útil para enseñar la forma, pero la palabra de Dios es útil para el contenido de la enseñanza. Lo que enseña la Biblia, la doctrina, eso es lo útil para nosotros, hermanos, porque es lo que Dios enseña, tiene la autoridad de Dios impreso ahí. La palabra de Dios es útil para tomar de ella todo lo que nosotros como creyentes y como iglesia debemos enseñar y debemos aprender. Por eso el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a su iglesia, tienen que ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todo esto. ¿Y dónde podemos encontrar, hermanos, todas esas cosas que Cristo ha mandado? En la Escritura, en la Biblia. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos comprender esto, hermano? ¿Cómo podemos aprender de Él? ¿Cómo podemos tomar esto para nosotros? Tenemos que ir a la Escritura, porque la Escritura nos revela la naturaleza, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y nos da una amplia exposición de sus enseñanzas. Por eso es útil para enseñar. El apóstol Pablo dijo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hermanos, esto debe ser siempre una medida para nosotros. Debemos enseñar aquello que hemos recibido del Señor. Y lo que recibimos es su palabra. Entonces la enseñanza que se imparte en la iglesia, la enseñanza que debe impartirse en cada departamento de la iglesia, así como la forma de hacerlo debe ser completamente escritural. No debemos ir a otro lugar más que a la palabra de Dios, porque es el único libro inspirado por Dios, útil para enseñar, pero también para redarguir, literalmente para reprender. Y cuando hablo de reprender, no quiero que usted agarre su Biblia y empiece a darle bibliazos a todo el mundo. Le presto esta. Decíamos en nuestro tiempo, es muy bíblico, trae una Biblia bien grandota. No, hermanos, reprender no es regañar a todos, sino exponer la palabra de Dios para que alumbre nuestro entendimiento, para que nos revele las áreas en las que necesitamos ser transformados y nos convenza de aquello en lo que estamos mal. Pero también al mismo tiempo la Escritura nos ha de mostrar el camino correcto por el que debemos andar. Y no nos gusta muchas veces la reprensión, pero es necesaria en nuestra vida, porque hay momentos en el que la necesitamos, que hay momentos en el que nos desviamos por alguna razón del camino y alguien con la palabra de Dios en la mano debe venir y reprendernos, hermanos, porque la palabra de Dios es útil para eso. Por mostrar algunas ocasiones en las que el apóstol Pablo utiliza la palabra para reprender, Gálatas 3, 1 al 5 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?
Hermanos, ¿quién nos fascina? ¿Quién nos está convenciendo para salirnos del camino del Señor? Entonces necesitamos esa reprensión en ocasiones en nuestra vida. A veces lo que estamos haciendo para Dios puede ser una distracción y puede desviarnos de seguir al Señor. Y queremos o nos enfocamos más en agradar a las personas. Necesitamos la reprensión de la palabra de Dios. 1 Corintios 11, 17 al 22 dice: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense, hermano, y le está hablando a la iglesia. Porque entre otras cosas era un desorden en la iglesia de Corinto, porque el que tenía un don lo quería ejercer a la hora que le pegara la gana, y el que tenía otro don también. Y el que quería hablar, hablaba, y se levantaban 2, 3 al mismo tiempo a hablar. Y Pablo los alaba por ser una iglesia con una multiplicidad de dones impresionante, pero dice: en esto no los alabo porque no te congregas para lo mejor, sino para lo peor. Porque aparte había división. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro. Y el más santo decía: yo soy de Cristo. Dice: son niñerías. No te congregas para lo mejor. Hermanos, de vez en cuando necesitamos la reprensión. De vez en diario necesitamos la reprensión. Debemos ser capaces de ver a cara descubierta al Señor a través de su palabra y que nos revele todo aquello que debemos cambiar, que debemos quitar y tomar el camino correcto, aunque estrecho, pero que al fin es un camino de vida. Por eso la Biblia también es útil para corregir. Es útil para corregir, para poner, dice una definición, para poner en vertical de nuevo algo que se salió de la guía, para corregir. El significado primario, hermanos, es que toda enseñanza, método, teología, estudio, tratado y demás familiares deben ponerse a prueba a la luz de la palabra de Dios, la palabra de verdad, y si en algún sentido contradicen, distorsionan o pretenden usurpar el lugar que solo le pertenece a la palabra de Dios divinamente inspirada por Él, deben ser rechazados. Si lo que decimos, enseñamos o hacemos no está de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, habremos de rechazarlo. Eso es por un lado. Pero por otro lado, hermanos, el significado práctico de esta corrección que hace la palabra de Dios es que ella, por ser la palabra inspirada del Señor, puede y debe ser utilizada para corregir nuestro andar, para corregir nuestra forma de vida, para que éste agrade y dé gloria al Señor. Dice el salmista en Salmos 119: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Hermanos, nunca vamos a ser capaces de guardar los caminos de Dios estando fuera de los caminos de Dios. Por eso la palabra de Dios corrige. El apóstol Pablo escribió a los Corintios nuevamente para corregir la forma en la que celebraban la cena del Señor, la comunión, el partimiento del pan. Y les dijo: yo recibí del Señor lo que asimismo les enseño. Cuando Él tomó el pan y la copa, lo hizo de esta manera, así que ustedes deben hacerlo de esta manera. Y lo hizo recordando su sacrificio, y dice, debe ser en memoria de Él. No para darte vuelo con la comida y la bebida, al punto de que ya ni sabes ni qué estás haciendo ahí. No, es para recordar al Señor. Efesios capítulo 4, 28 al 29. Nos habla de esa corrección. Dice el apóstol Pablo: el que hurtaba, o sea, el que robaba, ya no robe más, sino trabaje. Y ahí muchos empezaron a dejar la iglesia. No, ya se está poniendo drástico el asunto. Dice: el que hurtaba, no hurte más, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
y ahí algunos también empezaron a irse, sino la que sea buena por la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, la palabra de Dios es útil para corregirnos, tanto de los problemas con la correcta interpretación y práctica de la enseñanza bíblica, como para corregir la correcta aplicación de la Biblia en nuestra forma de vivir. Porque sabe, como dice la Escritura en Proverbios, hay camino que a los hombres nos parece derecho, pero su camino es su fin es de perdición. Por eso el Señor ha de enderezar nuestras sendas a través del consejo de Él. Dice Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La Biblia es útil, hermanos, pero tenemos que ir al centro de la Escritura, tenemos que adentrarnos a ella. Es útil para instruir en justicia. Ya vamos hacia el final de nuestro mensaje. Es útil para instruir en justicia. Se refiere a adiestrarnos para cada etapa de nuestro crecimiento espiritual, a formar y regular nuestro carácter, a instruirnos en lo que es justo. Esa enseñanza debe incluir doctrina, debe incluir dirección, debe incluir disciplina, debe incluir corrección, es instrucción en justicia, porque nos está formando para ser justos, para ser piadosos, para demostrar a los demás que hemos sido enseñados por Dios, que hemos sido apartados por Él, santificados por Él, para que otros puedan ver la gracia de Dios manifestada en nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace la Escritura, hermanos, nos instruye en justicia. Y a veces vamos a recibir lechita, como dice la Escritura, como niños recién nacidos. Recibimos leche espiritual, primera de Pedro, que ese vamos a predicarlo el próximo domingo que me toque a mí. Pero luego viene el alimento sólido para aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos, Hebreos 5:14, para los que están alcanzando la madurez. El alimento sólido es para los que están yendo hacia arriba en el camino del Señor. La Biblia nos instruye, hermanos, en esta etapa de nuestra vida. Luego viene la etapa del ministerio, donde también la Escritura nos instruye, nos muestra la habilidad que tenemos, el don que Dios ha depositado en nosotros, y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces ponemos al servicio del Señor nuestro don para edificación de la iglesia, Efesios 4:8, que ahorita vamos a leer más adelante. Romanos 12:6-7, 1 Corintios 4:12 también. Entonces, en cada etapa de nuestra vida, la palabra de Dios es útil, hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque para terminar el estudio de la Escritura, el ir al centro de la Escritura, viajar al centro mismo de la palabra de Dios, perfecciona al creyente. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando hablo de perfección, hermanos, no quiero decir que esté ausente de error o exento de error. No, pero que estemos completos, completamente equipados, como un soldado con todas las armas, todo el armamento necesario para enfrentar la batalla, como un obrero con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestro trabajo. Perfeccionar es suplir lo que falta. Cuando la palabra de Dios habla de perfeccionar, habla de suplir lo que falta. Entonces, cuando habla de perfección, dice que tenemos todo lo que necesitamos.
La máxima meta de Dios, hermanos, es que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿A la medida de quién? ¿Y a la plenitud de quién? De Cristo. No es por ego, es porque tenemos que parecernos al Señor. Por eso primero dice, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, hermanos, el hombre de Dios, aquel hombre y mujer que ha encontrado al acercarse a la Escritura el camino hacia Cristo, ya ha venido a sus pies y le ha abierto su corazón por la fe para que sea su Salvador. Ese es un hombre y una mujer de Dios. Ahora sí puede venir y perseguir esta máxima meta de ser perfeccionados por Dios a través de su palabra. Porque para eso ha dejado su palabra inspirada, hermanos. Y por eso ha puesto en la iglesia a personas dotadas con dones espirituales, para que traigan esa enseñanza también, esa ministración a nuestra vida. Ahora sí, Efesios 4, 11 al 13, lo vamos a leer. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, subraya ahí, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no habla de unos cuantos, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sorpréndase junto conmigo, hermanos, porque cuando lea este pasaje, léalo con nuevos ojos y vea que los dones específicamente mencionados aquí, que Dios ha puesto en la iglesia, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, todos están relacionados con la enseñanza de la palabra de Dios. Así que aquello que ha de perfeccionar nuestra vida para alcanzar esa máxima meta de Dios es la enseñanza profunda de la Escritura, de la palabra inspirada por Dios, de la enseñanza y práctica correcta de la palabra de Dios. Eso es lo que hará perfecto al creyente, lo que nos hará perfectos como creyentes, lo que nos equipará, hermanos, de manera integral, completa, sin que algo nos falte, para llevar a cabo toda buena obra en la vida y en la iglesia. La enseñanza de la Escritura, hermanos, nunca debe perseguir un fin egoísta, personal, sino como creyentes debemos estudiar, atender la palabra de Dios para ser útiles para el servicio a Dios y a los hermanos en la fe. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, hermanos, en conclusión, un viaje al centro de las Sagradas Escrituras nos hace ver la importancia de la instrucción a temprana edad, cuando es posible, o a lo largo de nuestra vida cristiana a partir de que conocemos al Señor. Nos hace ver la ventaja del conocimiento de la Escritura a través de la enseñanza de nuestros maestros y de nuestros mentores, que hacen que esas convicciones queden grabadas en nuestro corazón, no solamente como verdades generales, sino como un principio de vida para nosotros. Nos hace ver que las verdades de inmenso valor, hermanos, en la Escritura generan firmeza, nos arraigan al Señor, nos hacen ver el método de salvación, porque a hombres y mujeres que se acercan a la Escritura, esta los hace sabios para la salvación por medio de la fe en Cristo. Nos hace ver las verdades que no pueden ser obtenidas de otra manera, sino por la revelación escrita, divinamente inspirada por Dios. Y nos hacen ver, hermanos, que el conocimiento y la aplicación de estas verdades
moldean nuestra vida, nos perfeccionan, nos equipan de manera total, integral, para la vida y para el ministerio. ¿Qué vamos a decidir en esta mañana, hermanos? ¿Seguirán pensando las personas y nosotros, por implicación, por nuestra actitud hacia la Biblia, que es un libro solamente de historias bonitas, de fantasías que alguien inventó? ¿O les mostraremos que son una verdad, que son una realidad? Y los animaremos a acercarse a ella, al ellos ver el efecto de la Escritura en nuestra vida. Pues si queremos eso, hermanos, tenemos que adentrarnos a la Escritura. Y cuando otros nos lean como las cartas abiertas que somos, dirán, él o ella ha viajado al centro de la Escritura. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos amas. Gracias por tu palabra, Señor, por tu revelación a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no consideramos relevante tu palabra en nuestra vida. Porque muchas veces, Señor, la dejamos fuera de nuestra forma de conducirnos. La dejamos fuera de nuestras decisiones, las dejamos fuera de nuestras relaciones personales, las dejamos fuera incluso, Señor, a veces hasta de nuestro ministerio. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprometernos, a viajar al centro mismo de la Escritura, Señor. Encontrar todos esos maravillosos tesoros que tienes para nosotros. A dejar ya la superficie, Señor, y a ir a tu palabra, a tu revelación inspirada, y dejar que nos instruya, que moldee nuestra vida, Señor, y que nos equipe para la vida y para el ministerio. En esta mañana, Señor, si hay hermanos que quieren tomar conmigo esta decisión, Señor, los que nos están viendo, que nos dejen un mensaje. Yo quiero comprometerme con el Señor. Oren por mí, porque quiero viajar al centro de la Escritura, encontrar todos esos tesoros que el Señor tiene para mí, para que moldee mi vida y para que me equipe de manera integral para la piedad y para la vida diaria. Si hay alguien, Señor, que quiere hacer esta decisión, de los que nos están viendo, que nos deje un mensaje. Oren por mí. Estaremos orando, Señor, para que tú nos des ese deseo de ir cada vez más profundo en tu palabra. Y de los que están aquí, Señor, si alguien quiere hacer esta decisión, Señor, vamos, que se ponga de pie para identificarlo, para poder orar por él o por ella, Señor, y que juntos podamos interceder unos por otros. Y que este deseo, Señor, no quede ahí, sino que sea una realidad de nuestra vida. Viajar al centro de la Escritura, permitir que la Escritura sea relevante en nuestra vida, para nuestra formación, para nuestra edificación y para equiparnos para la vida y el ministerio. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Pero Señor, si en esta mañana alguien no te conoce, queremos decir, la Biblia te lleva a Cristo, lo hemos dicho, nos llevó a Cristo. Y todos estos grandes tesoros de los que hemos estado hablando pueden estar a tu alcance si das ese primer paso, si la Escritura en esta mañana te alumbra y te guía a los pies de Cristo. Señor, si hay alguien en esta mañana que nos ve y nos escucha a través de esta plataforma, pero que no te conoce, Señor, que no te conoce porque no ha tenido un encuentro personal contigo, que en esta mañana, Señor, pueda abrir su corazón a Cristo. Que diga, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he estado lejos de ti, reconozco que ni siquiera te he estado buscando, pero en esta mañana, Señor, confío en que lo que dice tu palabra, que ella nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús.
y abro mi corazón a ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Si tú quieres tomar una decisión como esta, mándanos un mensaje. Déjanos un mensaje aquí en los comentarios o en privado y bríndanos ese privilegio de poder guiarte a los pies de Cristo, que es lo más importante. Por eso estamos aquí predicando en esta mañana, porque queremos mostrarte a Cristo y todo lo que Él puede hacer con tu vida. Gracias, Señor, por mis hermanos que están de pie tomando decisiones, también por los que están en su lugar haciendo lo mismo, Señor, tomando decisiones para tu gloria. Señor, que de hoy en adelante nuestra vida sea diferente y nuestra consideración de tu palabra sea completamente diferente. Que vayamos cada vez más profundo en tu escritura, Señor, en tu revelación para edificación de nuestra vida. Gracias por este día, Señor, por este mensaje, por esta oportunidad y gracias por nuestros hermanos que nos visitan aquí en esta ocasión. Derrama bendición sobre sus vidas. Señor, si han de salir de viaje en estos días, tú guárdales también, Señor, y prospéralos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.